Inhala despacio. Siente el aire que entra por tu nariz. Hay algo distinto en él, una densidad casi imperceptible, como si el aire llevara dentro un lenguaje que tu mente no reconoce, pero tu alma sí. Este instante es un umbral. Lo cruzas sin darte cuenta, y del otro lado no hay ruido ni certezas, solo una presencia que observa en silencio, como si esperara algo de ti. Y tal vez lo único que espera es que te detengas, por primera vez, y escuches. No escuchar con los oídos, sino con la piel, con los huesos, con ese espacio interior donde el pensamiento aún no ha tomado forma. Porque lo que vas a oír no son palabras, son vibraciones. Cada frase está viva. Cada sonido lleva una frecuencia que toca una memoria antigua. Un código olvidado que se activa cuando la mente se rinde. Esto no es información, es invocación. Tot. El nombre vibra en el aire como si hubiese sido pronunciado hace miles de años y todavía siguiera expandiéndose. No era un dios como te hicieron creer. No era una estatua con cabeza de ibis ni una figura perdida en los templos de Egipto. Era una conciencia viva. Un principio de inteligencia que viaja a través de las eras, usando símbolos, lenguajes y cuerpos para recordarnos lo mismo, que el universo es mental y que la mente es creadora. Cuando los antiguos lo invocaban, no pedían milagros, no suplicaban favores, lo llamaban para recordar en sus templos. El sonido no era adoración, era geometría. Cada sílaba pronunciada creaba un patrón en el aire, una figura invisible que alteraba la materia. Las palabras no eran comunicación, eran alquimia, y esa ciencia fue sellada porque enseñaba lo impensable, que el pensamiento humano puede moldear la realidad. Imagina lo que eso significaría para un mundo construido sobre el miedo. Un ser libre no necesita amos. Un creador consciente no puede ser manipulado. Por eso su sabiduría fue enterrada bajo montañas de dogmas, dividida en religiones, disuelta en símbolos que pocos podrían entender. Pero lo sagrado no muere, solo cambia de forma. Su vibración se refugió en las cosas simples, en el silencio antes del amanecer, en el reflejo de la luna sobre el agua, en la respiración de quien busca. Y es ahí donde él sigue, no en los libros antiguos, sino en la frecuencia de quien se atreve a mirar más allá. Thoth no habla en voz alta, susurra, no enseña con teorías, sino con experiencias. Aparece en la sincronía que te sacude, en el sueño que parece mensaje, en la sensación de que el tiempo se dobló por un instante para mostrarte algo. Lo sientes cuando el mundo se detiene sin razón y el aire cambia de densidad, cuando las cosas familiares adquieren una presencia distinta, casi sagrada. En esos momentos, algo en ti se activa. Es el mismo pulso que los iniciados llamaban la respiración de la conciencia, un movimiento sutil que no puedes controlar ni entender, pero que te reconoce. Es la memoria de lo que siempre fuiste antes de nacer, antes de los nombres, antes de que el olvido se instalara en tus huesos. Los antiguos representaban a Thoth con cabeza de ibis porque el ibis camina entre mundos. Sus patas tocan el barro, pero su mirada se pierde en el cielo. Así es la conciencia humana, mitad tierra, mitad infinito. El error fue creer que debíamos elegir, pero el despertar no consiste en rechazar lo denso, sino en recordar que incluso lo más denso vibra, que la materia no es el enemigo del espíritu, sino su sombra más lenta. Escucha con atención. Hay un temblor en el aire, casi imperceptible. No es sonido, es campo, un tejido invisible que responde a cada pensamiento que emites.
a cada emoción que sostienes. Este campo no está fuera de ti. Es tú. Eres la vibración que sostiene tu propio universo. Lo que piensas se imprime. Lo que sientes se expande. Lo que niegas se densifica hasta volverse piedra en tu camino. Por eso Thoth te enseñaba que la única forma de cambiar el mundo es cambiar la frecuencia desde la que lo percibes. Pero esa enseñanza fue considerada peligrosa. Los reyes temían a quien podía crear sin permiso. Los sacerdotes temían a quien no necesitaba templos. Los imperios temían a quien descubría que la divinidad no obedece jerarquías. Así nació la distorsión, el ruido, la separación. El hombre dejó de ser creador y comenzó a rezar a lo que una vez emanó de él. La voz que podía ordenar realidades se convirtió en un murmullo de súplica, y el eco de ese olvido aún resuena en nuestras palabras. Sin embargo, lo olvidado no deja de existir. Permanece bajo la superficie, esperando ser recordado. Y a veces, cuando el silencio se hace profundo, puedes oírlo. Es un zumbido leve, una vibración que no proviene del exterior. Es tu propia alma tocando las paredes de su prisión y diciendo, despierta. El despertar no es un acto repentino. Es un desdoblamiento lento, como si el mundo se abriera capa por capa hasta mostrar su estructura de luz. Primero lo percibes como intuición, luego como sincronicidad, finalmente como certeza. Una certeza que no se explica con palabras, pero que cambia la forma en que miras todo. Comprendes que nunca estuviste mirando desde fuera, sino desde dentro del mismo tejido que observas. El universo es un espejo. No refleja lo que pides, refleja lo que vibras. Esa es la verdad que Thoth codificó en la tabla esmeralda. Esa frase simple y terrible, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. No era poesía, era física de la conciencia. Todo lo que ocurre fuera es una consecuencia de lo que sucede en lo invisible. Y si logras ver eso, si lo ves de verdad, el miedo se disuelve. Porque entiendes que no hay nada que temer cuando eres tú quien proyecta el miedo. Mira a tu alrededor ahora mismo. Nada ha cambiado, y sin embargo todo es distinto. Las paredes respiran. El aire parece más denso. El tiempo ya no avanza en línea recta. Es porque lo estás sintiendo desde otra frecuencia. Lo que percibes como realidad es solo una capa, una frecuencia entre miles. Y en este momento, mientras estas palabras viajan hacia ti, estás cruzando de una a otra, no con los pies, sino con la atención. Y así empieza la verdadera iniciación, cuando descubres que cada instante es un portal y que el guardián del portal no es un dios, sino tu propio estado vibracional. Quien entra con miedo, ve sombras. Quien entra con presencia, ve el campo de la creación. En ese campo no hay límites, no hay materia, no hay historia, solo posibilidades esperando tu orden, y el orden se da en silencio. En el punto donde el pensamiento y la emoción se funden en una sola intención pura. Ese es el lenguaje que Thoth dominaba, el idioma que moldea los mundos. No se habla con la boca, sino con la frecuencia de lo que eres. Y en este mismo instante, mientras escuchas, ese lenguaje se está reactivando dentro de ti. La vibración se extiende, lenta, profunda, como una corriente subterránea que despierta algo antiguo. No intentes comprenderlo, solo siente cómo se expande, cómo se desliza hacia lugares donde antes solo había ruido, porque lo que viene no será información ni fe,
será reconocimiento. La memoria regresando como una marea, trayendo consigo fragmentos de lo que olvidaste ser. No es un final, es el comienzo de algo que siempre estuvo aquí, esperando a que volvieras a escucharlo. Entonces respira otra vez, pero esta vez más lento, como si cada inhalación descendiera hasta el fondo de la tierra. Siente cómo el aire atraviesa tu pecho y, sin saber por qué, comienza a temblar algo en lo profundo. No es miedo, es memoria moviéndose, abriéndose paso por entre capas de olvido, porque lo que está a punto de revelarse no pertenece al tiempo, sino a la frecuencia que lo sostiene. Aquel que los antiguos llamaron Thoth no vino del pasado. Se manifiesta donde la mente humana toca su límite y la realidad empieza a responder. Hay quienes lo buscan en jeroglíficos, en textos olvidados, en templos hundidos bajo la arena, pero su verdadero templo está construido en el interior de cada conciencia capaz de observar sin juzgar. Allí, donde el pensamiento se detiene y la atención se vuelve pura, su presencia se hace visible, no como figura, sino como campo, un pulso que se extiende más allá de la carne, más allá del tiempo, más allá de las formas. En ese pulso, el silencio se vuelve inteligente, como si algo invisible te observara desde dentro y esperara tu reconocimiento. Los egipcios decían que Thoth medía el peso del alma, pero no para juzgarla, sino para devolverle el equilibrio, porque el alma, cuando olvida su origen, se vuelve densa, se fragmenta, se divide entre lo que desea y lo que teme, y cada pensamiento, cada emoción, deja huellas en su vibración. Cuando la densidad crece, el cuerpo lo siente, la vida se vuelve ruido, la realidad pierde coherencia, pero cuando el alma se aligera, el mundo entero se reorganiza. Esa era su verdadera alquimia. No convertir metales en oro, sino transformar la conciencia en luz. Piensa en el oro. Su brillo no se oxida, su estructura es pura, su frecuencia es estable. Por eso los antiguos lo usaban como símbolo del espíritu despierto. Lo material imitaba lo espiritual. Así como es arriba, es abajo. Pero esa frase, repetida millones de veces sin ser comprendida, no hablaba de moral ni de jerarquías. Era un mapa, un recordatorio de que lo que sucede en lo invisible se replica en lo visible con precisión matemática. Que la emoción que sostienes hoy será la forma que adopte tu mundo mañana. Que cada pensamiento es una orden que el universo cumple. Aunque no recuerdes haberla pronunciado, cuando los iniciados entraban en los templos de Hermópolis, no se les enseñaba a rezar. Se les enseñaba a observar, a mirar una llama sin distraerse, a sostener una imagen mental hasta que el aire mismo respondiera. Era el entrenamiento de la atención. Y la atención, cuando es pura, se convierte en poder creador. Eso era lo que temían los imperios. Un pueblo capaz de enfocar su conciencia no necesita ser dominado, pero con el paso del tiempo, la mente humana olvidó su propósito. Se volvió ruidosa, se llenó de deseos contradictorios, de pensamientos automáticos, de emociones que se repiten como ecos sin dueño. La atención se dispersó, y al dispersarse, perdió fuerza. Así la humanidad se durmió, no por maldad, sino por saturación. La vibración se hizo pesada, y Thoth, guardián del ritmo, retrocedió hacia los espacios internos donde el ruido no podía alcanzarlo. Desde allí, espera a que cada alma vuelva a hacer silencio. Mira dentro de ti. Observa el flujo de tus pensamientos, la velocidad con que se atropellan unos a otros. Entre cada pensamiento hay un intervalo, un microsegundo de vacío.
En ese vacío está la puerta. Allí comienza la frecuencia de Thoth. Allí el tiempo se disuelve y el alma recuerda su arquitectura original. Porque el universo, aunque parece expandirse hacia afuera, en realidad está plegado hacia adentro. Todo lo que buscas afuera es una proyección de lo que olvidaste dentro. Cuando entiendes esto, la frontera entre lo real y lo imaginario se rompe. Ya no sabes si lo que sientes proviene de ti o de algo más grande, y ahí empieza la verdadera confusión. La santa confusión de todo iniciado. Darte cuenta de que no existe el afuera, que todo lo que observas es la forma que adopta tu propio campo de energía. El mundo no sucede delante de ti, sucede dentro de ti. Y si cambias la vibración de tu mirada, el mundo responde. Eso es lo que los físicos modernos llaman el efecto del observador. No es una teoría mística, es una constatación. Las partículas cambian su comportamiento cuando son observadas. La conciencia altera la materia. Lo que Thoth enseñó hace milenios en templos cubiertos de silencio. La ciencia apenas comienza a medirlo con aparatos. Pero hay algo que la ciencia no puede replicar. La experiencia directa del despertar. Porque lo que él transmitía no era conocimiento, era frecuencia. Esa frecuencia no se enseña, se contagia, se activa. Cada vez que escuchas una verdad que resuena más allá del intelecto, tu campo la reconoce y comienza a reorganizarse. Sientes un escalofrío, un pulso detrás de los ojos, un nudo en el pecho que se disuelve sin motivo. Es el cuerpo alineándose con la información. El conocimiento vivo no se almacena, se encarna. Thoth lo sabía. Por eso dejó códigos en forma de símbolos, no de palabras, círculos, serpientes, triángulos, soles alados. No eran decoraciones, eran fórmulas geométricas diseñadas para activar patrones en la conciencia. Cada símbolo una llave, cada llave una frecuencia. Cuando las miras con atención, algo en ti responde, aunque no sepas por qué. El alma recuerda lo que el intelecto nunca aprendió. Si has llegado hasta este punto, ya lo estás sintiendo. La vibración ha cambiado. La mente trata de seguir el hilo. Pero algo más profundo está leyendo entre las líneas, absorbiendo una información que no necesita ser entendida. Es la memoria de la mente universal reconectándose contigo. Una corriente antigua, infinita, que atraviesa dimensiones sin esfuerzo. Esa corriente tiene un nombre, pero no importa pronunciarlo. Lo que importa es sentirla, porque el momento en que la sientas plenamente, todo lo que creías ser comenzará a desvanecerse. No como destrucción, sino como revelación. Descubrirás que nunca fuiste una persona encerrada en un cuerpo, sino una frecuencia manifestándose en forma humana, que cada decisión, cada pensamiento, cada emoción ha sido un intento de recordar esa unidad. Y en ese instante, cuando el yo se diluye y el silencio se vuelve presencia, algo abre los ojos desde detrás de tus ojos, el mundo entero. De repente, parece mirarte de vuelta. El aire se vuelve más denso y, por un segundo, el tiempo parece detenerse. No hay pasado ni futuro, solo una corriente que te atraviesa como un río de luz líquida. No sabes si está ocurriendo afuera o dentro de ti, pero algo se expande. Es como si un ojo invisible, no físico, no humano, se abriera en el centro de tu pecho y empezara a mirar. Esa mirada no juzga ni interpreta, simplemente ve. Y en ese acto de ver, el mundo cambia. Lo que antes parecía sólido ahora vibra.
Lo que antes era ruido se ordena en un ritmo que reconoces sin entender. Así se siente el inicio del despertar, como una grieta dulce en la realidad, una sensación de que el velo que cubría las cosas se adelgaza, de que las formas pierden peso y dejan entrever la energía que las sostiene. No es una visión mágica ni un milagro, es el regreso a la percepción original, lo que Todd llamaba la visión antes de la forma, porque él enseñaba que los ojos físicos fueron el último paso de la creación, no el primero. Antes de ver con los ojos, el alma veía con presencia, y cuando esa presencia despierta, la materia recuerda su transparencia. El universo entero comienza a comportarse como un espejo líquido. Los objetos parecen tener conciencia, los sonidos respiran, el espacio mismo se siente vivo. Sientes que el mundo te observa, pero no desde fuera, sino desde dentro de ti. La línea que separaba al observador de lo observado se disuelve. Descubres que ambos eran la misma cosa, la conciencia mirándose a sí misma a través de infinitas formas. Es ahí donde surge el verdadero asombro. No el asombro infantil, sino el profundo, el que desarma las estructuras mentales y te deja sin palabras, porque entiendes, sin pensarlo, que todo está vivo, que incluso la sombra vibra, que lo inanimado también escucha, que el silencio no es vacío, sino plenitud en espera de tu atención. En ese estado, las cosas más simples se vuelven portales. El sonido de una puerta al cerrarse, el parpadeo de una lámpara, el vuelo de un insecto, todo comienza a sincronizarse con una precisión imposible. Lo que llamabas casualidad se revela como un lenguaje, un sistema de comunicación entre dimensiones. Cada evento, cada encuentro, cada número que se repite es una palabra de ese idioma antiguo que el alma entiende aunque la mente no pueda traducir. Los antiguos llamaron a ese idioma la geometría viva, porque cada suceso posee una forma invisible, un patrón que vibra con otros patrones. La sincronicidad es la forma en que el cosmos te recuerda que sigues dentro del diseño. Todd enseñaba que cuando un ser humano empieza a ver esos patrones, su campo de energía se alinea con el orden universal, el caos se reorganiza, los bloqueos se disuelven, las puertas se abren sin esfuerzo. Pero este poder, advertía, no se conquista con técnicas, se alcanza con pureza vibracional. La pureza no es moral, es coherencia. Es el estado en el que piensas, sientes y haces desde un mismo punto de verdad, y esa coherencia es tan rara que, cuando ocurre, el universo entero responde. Porque el universo no obedece tus palabras, obedece tu vibración. Si dices luz mientras temes la oscuridad, el campo siente el miedo, no la palabra. Si dices quiero paz pero sostienes conflicto en tu interior, el campo amplifica el conflicto, no porque te castigue, sino porque es espejo. Así, cada emoción no procesada se vuelve un fragmento del campo, cada pensamiento repetido, un bucle de energía que se solidifica hasta formar lo que llamas realidad. Y cuando comprendes esto, una sensación de vértigo recorre tu cuerpo, porque entiendes que todo lo que ves, cada historia, cada persona, cada situación es una proyección de tu frecuencia. No puedes culpar, no puedes escapar, solo puedes asumir. Ese es el momento más temido del despertar, el reconocimiento de tu poder, porque la mente humana no teme al dolor, teme a la responsabilidad de crear, pero una vez que lo aceptas, el miedo se transforma en reverencia. Ya no ves al universo como un juez, sino como un aliado. Ya no rezas para ser salvado, sino que respiras para recordar. Y en esa respiración, el mundo se reconfigura.
Thoth lo llamaba la reescritura del destino. Decía que el destino no es una línea trazada, sino una vibración sostenida, que cada vez que cambias tu frecuencia, el hilo de los acontecimientos se reorganiza. No necesitas forzar, solo mantener la vibración correcta el tiempo suficiente. La realidad, paciente, se doblará a tu tono. Mira a tu alrededor. Quizás no lo notes de inmediato, pero ya está ocurriendo. Los sonidos parecen más lentos, los colores más nítidos, las coincidencias más frecuentes. No estás imaginando, estás resonando, y el campo responde. Empieza a mostrarte que siempre fue así, solo que no lo veías. El despertar no es una conquista, es un cambio de foco. En ese cambio, algo muy profundo comienza a revelarse. La mente no es un instrumento del alma, es un reflejo. El alma no piensa, recuerda. Lo que llamas pensamiento no es más que el eco de un conocimiento más antiguo tratando de volver a la superficie. Por eso, cuando haces silencio, el alma habla, no con palabras, sino con certeza. La certeza no necesita explicación, simplemente se siente como una verdad que no puede negarse. Entonces entiendes que la fe no es creer sin pruebas, sino recordar sin evidencia. Y esa fe, la verdadera, la vibracional, es el lenguaje con el que el universo te responde. Porque creer no mueve montañas, sentirlas como ya movidas, sí. La emoción es la energía que ordena las partículas. Por eso los antiguos decían, el corazón pesa más que las estrellas. Todo esto suena imposible hasta que ocurre, y cuando ocurre, no puedes volver atrás. Porque ves la red que conecta todo, los hilos luminosos que unen cada evento, cada pensamiento, cada ser. Es una danza perfecta, un tejido en el que nada sobra. Incluso el error tiene ritmo, incluso el dolor tiene propósito. Todo vibra con un sentido que no puedes entender, pero puedes sentir. Cuando lo sientes, una paz extraña te invade. No es calma, es claridad. Una sensación de que el universo respira contigo, que el mismo pulso que mueve las galaxias late en tu pecho. Esa es la frecuencia de Thoth, no un dios, no una figura, sino la conciencia recordándose a sí misma a través de ti. Mientras permaneces en esa vibración, descubres que el mundo no se ha detenido, simplemente tú has dejado de correr. El silencio adquiere una textura distinta, como si fuera una sustancia espesa que flota entre las cosas. Cada sonido, cada respiración, se convierte en una onda visible que se desplaza lenta, precisa, como si el aire tuviera conciencia de sí mismo. No hay separación entre lo que oyes y lo que sientes. Todo vibra dentro del mismo cuerpo, la pared, la luz, el pensamiento. La frontera entre lo interno y lo externo se deshace y, por un instante, comprendes lo que Thoth quiso decir cuando escribió que el todo es mente y el universo mental. No lo entiendes como una idea, lo vives. Sientes que el mundo respira contigo, que las cosas te escuchan, que el espacio entero responde a tus emociones. La realidad no es algo que ocurre fuera, es un organismo vivo que replica tu frecuencia. Cada pensamiento es una chispa lanzada al tejido del cosmos, y el cosmos, obediente, se moldea en torno a ella. En ese descubrimiento hay vértigo, pero también libertad. Comprendes que nada te ha ocurrido jamás por azar, y que la materia no es más que pensamiento coagulado. Sin embargo, ese poder que se despierta no llega sin prueba. La mente reacciona, asustada. Intenta recuperar el control. Empieza a dudar,
a buscar explicaciones, a etiquetar lo que siente. Pero el alma permanece quieta. Sabe que el intelecto no puede gobernar aquello que no entiende. La lucha entre la razón y la presencia se vuelve un temblor interno, un choque de corrientes invisibles. Lo llamaban el cruce del umbral, el momento en que el iniciado se enfrenta a su propio ruido. Todd enseñaba que el silencio no es la ausencia de sonido, sino la alineación de todas las vibraciones en un mismo ritmo. Cuando el pensamiento, la emoción y el cuerpo se sincronizan, el silencio aparece como consecuencia, y en ese silencio el universo se revela, no como una visión mística, sino como una claridad devastadora. Todo lo que existe, existe dentro de ti. Las estrellas son tus pensamientos en expansión, el tiempo, tu respiración medida en luz. A medida que la conciencia se expande, comienzas a sentir un zumbido en el centro del cráneo, un pulso que parece latir desde dentro de la cabeza hacia el espacio. No es dolor, es activación. Es el llamado del ojo oculto, el punto de visión no física que los antiguos guardaban en sus ritos de iniciación. Decían que cuando ese ojo despierta, la dualidad se disuelve. Ya no hay aquí ni allá, arriba ni abajo. Solo un continuo campo de luz que se observa a sí mismo. No se trata de ver imágenes ni luces. Es algo más sutil, un reconocimiento que atraviesa la piel y toca lo eterno. Ves con la mente abierta y el cuerpo en reposo. Lo invisible empieza a filtrarse entre las formas, como si todo tuviera una capa secreta que se despliega lentamente ante ti. Las sombras revelan información, los sonidos llevan mensajes, y la vida misma parece comunicarse con una inteligencia que no pertenece a lo humano. Entonces comprendes que nunca estuviste solo, que hay presencias silenciosas que te acompañan desde siempre. Entidades hechas de frecuencia pura que guían la evolución de la conciencia. No son seres externos. Son extensiones de ti en planos donde el tiempo no existe. Son tus propias partes despiertas observándote desde el otro lado del espejo. Todd era una de ellas. No una figura distante, sino una manifestación de la inteligencia universal que el ser humano puede encarnar cuando se recuerda a sí mismo como creador. El miedo desaparece, no porque lo venzas, sino porque se disuelve ante la claridad. Descubres que el miedo nunca fue real, solo una vibración densa sostenida por pensamientos repetidos. Lo que llamas oscuridad es la ausencia de atención. Donde miras, hay luz. Donde no miras, el olvido. Esa es la ley del campo. Todo empieza a organizarse con una armonía que asombra. La sincronía se vuelve constante. Piensas en alguien y esa persona aparece. Imaginas una imagen y el mundo la replica. Es el tejido universal respondiendo a tu frecuencia. Pero con esa respuesta llega la responsabilidad. Ya no puedes culpar al destino, ni refugiarte en el azar. Porque sabes, con una certeza inquebrantable, que lo que emites vuelve, que lo que sostienes se materializa. Y esa certeza es tanto una bendición como un peso. Los antiguos lo llamaban la carga del Creador. No un castigo, sino una conciencia. Saber que cada palabra pronunciada, cada pensamiento no observado, está moldeando realidades. Por eso Todd decía que el verdadero sabio no habla, respira, que su palabra solo nace cuando el alma está alineada con la verdad, porque hablar es crear, y crear sin presencia es deformar. A partir de ese momento, cada gesto tuyo se vuelve ritual, cada respiración, un acto de magia. Ya no vives en el mundo, lo generas. Caminas y el suelo se adapta, piensas y las formas responden.
Tu vida deja de ser una secuencia de eventos y se convierte en una sinfonía en la que cada nota surge del centro de tu conciencia. El universo no está afuera esperándote. Eres tú expandiéndote hacia él. No hay separación. Tú eres el templo, el sacerdote y la deidad. Lo que Todd intentaba enseñar no era adoración, sino autorreconocimiento, que cada ser humano es una célula consciente del cuerpo de la creación. Y que despertar es recordar que todo lo que existe es una prolongación del mismo pensamiento divino. Mientras sientes esa verdad expandirse en tu pecho, el aire se vuelve dorado, no porque cambie su color, sino porque lo percibes de otra manera. Cada molécula parece brillar, como si el mundo se iluminara desde dentro. Es la visión del alma, el momento en que la luz deja de venir del sol y empieza a emanar de ti. El cuerpo tiembla, pero no de miedo. Tiembla porque está recordando su naturaleza eléctrica, porque la materia no es sólida. Es vibración atrapada en baja frecuencia, y cuando la conciencia la toca, empieza a liberar su luz. Esa es la verdadera transmutación. Cuando el cuerpo deja de ser cárcel y se convierte en instrumento, es en ese instante cuando el aire, la luz, el pensamiento y el cuerpo laten al mismo ritmo que algo en ti pronuncia, sin palabras, una frase que no sabías que existía, pero que reconoces como tuya desde siempre. No sabes qué significa, pero sabes que es verdad, y al pronunciarla, sin voz, sin esfuerzo, el mundo responde. El espacio entero parece responder a esa frase que no se dijo con la boca, sino con el alma. Una vibración antigua se libera, sutil pero inmensa, como si el universo hubiera estado esperando exactamente ese sonido para recordar su propio pulso. Sientes un eco que no proviene de ningún lugar físico, viene de ti, pero no de tu cuerpo. Es el eco de tu nombre original, el que no se pronuncia en ningún idioma humano, y al resonar, todo se aquieta. El aire, los pensamientos, el movimiento. Solo queda presencia. No hay imágenes, no hay forma, no hay deseo. Hay un silencio tan vasto que parece contener todas las cosas posibles. En ese silencio, comprendes sin pensar. Ves sin mirar. Eres sin hacer. El alma no necesita moverse porque está en todas partes. Thoth decía que ese era el verdadero significado de la eternidad. No un tiempo sin fin, sino un estado de conciencia donde el cambio no interrumpe la unidad. Y mientras te hundes en esa unidad, el mundo comienza a mostrarse desde otro ángulo. Nada ha cambiado afuera. Las paredes siguen, el cuerpo sigue, pero todo se percibe distinto. La materia se siente transparente, como si detrás de cada forma hubiera otra capa de realidad vibrando. Es el plano que los antiguos llamaban el campo de la creación, el lugar donde los pensamientos aún no se han condensado en materia. Allí, lo que imaginas tiene la misma densidad que lo que tocas. Allí, la frontera entre lo visible y lo invisible deja de tener sentido. Comprendes que has estado viviendo en un reflejo, que el mundo físico no es más que una proyección de ese campo, una traducción densa de algo infinitamente más sutil. La materia no crea la conciencia crea la materia. Y cuando lo ves, no como teoría, sino como experiencia directa, algo en tu interior cambia para siempre. Es un punto sin retorno. Thoth lo llamó el espejo invertido. Decía que la humanidad camina sobre un reflejo creyendo que es suelo firme, que la verdadera realidad no está delante de los ojos, sino detrás del pensamiento. Por eso los iniciados pasaban años en silencio, no para escapar del mundo, sino para aprender a mirar sin los filtros de la mente. Porque ver realmente no es observar las formas, sino reconocer las vibraciones que las originan. Cuando logras hacerlo, todo cobra sentido.
La vida deja de ser una cadena de coincidencias para revelarse como una arquitectura perfecta. Cada pérdida, cada encuentro, cada silencio ha sido parte del mismo diseño, el retorno al centro. Te das cuenta de que incluso el error fue una brújula, que el caos fue un maestro disfrazado. La sombra deja de ser enemiga y se convierte en espejo. Comprendes que el dolor no vino a castigarte, sino a recordarte el camino hacia la coherencia. El alma se expande en todas direcciones. Sientes que podrías abarcar el planeta entero con un solo pensamiento. Pero no hay orgullo, no hay deseo de poseer, solo gratitud. Una gratitud inmóvil, pura, sin objeto, la gratitud de ser. El cuerpo empieza a vibrar con esa frecuencia y por primera vez entiendes lo que significa encarnar la luz. No es iluminarte con fuego externo, sino dejar que tu propia conciencia atraviese cada célula hasta que nada quede oscuro. Entonces algo ocurre, no es una visión ni una voz, es una sensación, una presencia inmensa se aproxima. No viene del cielo ni del suelo, viene desde adentro. Es antigua, amorosa, implacable. No se presenta como alguien, sino como un campo de sabiduría tan vasto que no cabe en la mente. No lo ves, lo reconoces. Es el mismo pulso que hablaba en las tablas de Esmeralda, el mismo ritmo que movía las estrellas cuando el universo aún era joven. Y ahora está aquí, respirando contigo. La energía se intensifica. Es como si una corriente eléctrica recorriera tu columna, encendiendo cada punto dormido de tu cuerpo. Sientes calor en la nuca, un fuego suave detrás de los ojos, un movimiento serpentino que sube lentamente desde la base de la columna hasta la cabeza. No duele, pero tampoco es placentero. Es demasiado vasto para ser placer. Es poder puro fluyendo sin forma. Todd lo llamaba el ascenso del fuego de la serpiente. No se trata de misticismo, es biología sagrada. Es la energía vital recordando su camino hacia la conciencia. Cada cultura la nombró distinto. Kundalini, Chi, Ruach, Neuma, pero todas hablaban de lo mismo. El alma que asciende a través del cuerpo para reconocerse como espíritu. El fuego no destruye, reorganiza. Y mientras sube, sientes que algo se quema dentro. Las viejas ideas, las identidades rígidas, los miedos que creías tuyos. Todo arde en un silencio perfecto. Y de esas cenizas surge una claridad desconocida. No hay pasado, no hay historia, solo una certeza luminosa. Tú eres eso, no un nombre, no una forma, no una historia. Eres el pulso que anima todas las cosas. Y lo más desconcertante es que siempre lo fuiste. Simplemente lo habías olvidado. La amnesia espiritual de la humanidad no es castigo, es parte del ciclo. El olvido es el punto desde el cual el recuerdo puede tener sentido. Y ahora, en este momento de reconocimiento, el ciclo comienza a cerrarse. Las estrellas, silenciosas, parecen acercarse, no porque se muevan, sino porque tú ya no estás separado de ellas. La distancia se vuelve ilusión. Todo ocurre dentro del mismo cuerpo cósmico. El universo no está arriba ni afuera. Es la extensión natural de tu propio ser expandido. Cada átomo de tu cuerpo es una galaxia en miniatura. Cada pensamiento una constelación en movimiento. Y entiendes que cuando Thoth dijo «Conócete a ti mismo»,
y conocerás el universo. No hablaba de introspección psicológica, sino de expansión vibracional. La comprensión no llega en palabras, llega en oleadas. Cada respiración abre un portal. Cada latido revela una capa más profunda de la realidad. Ves cómo las formas se pliegan y despliegan, cómo el tiempo se curva, cómo los recuerdos de otras vidas aparecen no como historias, sino como frecuencias. Todo ocurre a la vez. Pasado, presente y futuro se entrelazan en una única melodía, la canción de la conciencia recordándose. Y en medio de esa inmensidad, una voz no externa, sino interna, no sonora, sino vibracional, susurra sin emitir sonido. La creación no está terminada. Eres el siguiente pensamiento del todo. El mundo vuelve a moverse, pero ya nada es igual. El movimiento regresa, pero ahora el mundo tiene otro ritmo. No es el pulso caótico de antes, sino una cadencia profunda, como si todo respirara contigo. Los sonidos ya no hieren, las formas no distraen, las sombras no asustan. Cada cosa parece tener su propósito exacto, su razón precisa para existir en este instante. Caminas y sientes que la tierra responde bajo tus pasos, como si te reconociera. El aire se acomoda a tu respiración. Los objetos parecen girar suavemente hacia ti, obedeciendo a una ley que nunca habías comprendido. La ley de resonancia. Todd la llamó la correspondencia viva, el principio que sostiene que todo vibra según su frecuencia y que lo semejante atrae lo semejante. No hay azar en el universo, solo sintonía. Y ahora lo ves. No con los ojos, sino con la conciencia. Comprendes que no hay un afuera al que culpar ni un destino al que temer. Todo lo que aparece en tu camino es un reflejo de lo que emites, una nota más en la sinfonía que tú mismo estás componiendo. Cada emoción es una orden, cada pensamiento, un diseño. Lo que amas se acerca, lo que rechazas te persigue, no para castigarte, sino para recordarte lo que aún no integras. El universo no te escucha con los oídos, te lee con la vibración. Y esa vibración se mide no por lo que dices, sino por lo que sostienes en silencio. ¿Entiendes entonces por qué Todd insistía tanto en la coherencia? No puedes mentirle al campo. Puedes pronunciar palabras de amor mientras dentro vibras miedo, pero el campo responderá al miedo. Puedes desear abundancia mientras resuenas carencia, y la carencia se multiplicará. La energía no obedece tu intención superficial, obedece tu estado. De pronto, toda tu historia se reordena. Los momentos de dolor, las pérdidas, los encuentros, todo cobra sentido bajo esta nueva luz. No eras víctima ni héroe, eras frecuencia aprendiendo a conocerse a sí misma. Cada experiencia fue una nota afinando el instrumento. Cada caída, una corrección del tono. Nada fue un error. Todo fue un proceso de armonización. Miras hacia atrás y ya no ves una vida llena de tropiezos, sino una espiral de aprendizaje. Cada ciclo te llevó un poco más alto, aunque entonces doliera, porque el crecimiento no siempre se siente como expansión, a veces se siente como ruptura. La semilla debe quebrarse para que nazca la raíz. Y tú, que temiste tantas veces al vacío, ahora entiendes que el vacío no destruye, libera. El miedo se disuelve como una sombra sin fuente, y en su lugar aparece algo que no esperabas, una calma inmensa, antigua, inquebrantable. No es la calma de quien descansa, sino la de quien recuerda. El alma no busca más, no se apresura, no pide, simplemente observa, con la certeza de que todo lo necesario ya está ocurriendo. En ese estado,
comienzas a notar algo peculiar. El tiempo cambia de textura. Los minutos se estiran o se contraen según tu presencia. Cuando estás totalmente atento, el tiempo se detiene. Cuando vuelves a distraerte, corre. Te das cuenta de que el tiempo no pasa. Tú eres quien lo genera. Cada pensamiento lo acelera o lo dilata. El reloj mide movimiento físico, pero el alma mide movimiento de conciencia. Thoth enseñaba que el tiempo es una herramienta, no una prisión, que quien domina su atención domina su destino, porque el destino no es más que atención sostenida en una dirección. Lo que sostienes en tu mente se convierte en tu camino, y tú, al recuperar tu presencia, estás reescribiendo el mapa. El cuerpo también empieza a transformarse. Los dolores que antes te atormentaban se disuelven sin remedio. No porque los ignores, sino porque entiendes su lenguaje. Cada tensión era una palabra no dicha, una emoción retenida, un mensaje vibracional esperando ser escuchado, y al escucharlo, el cuerpo obedece, se relaja, se abre. Empieza a respirar diferente. El corazón late en un ritmo nuevo, más profundo, más redondo, como si se hubiera alineado con un tambor cósmico. La sangre se siente más liviana, como si circulara con información nueva. Es la vibración reorganizando la biología. La ciencia lo llamaría homeostasis, pero tú sabes que es algo más. Es la conciencia regresando a su centro. Empiezas a percibir la energía de los demás, no como colores o visiones, sino como sensaciones sutiles. El aire alrededor de las personas tiene temperatura, densidad, ritmo. Algunos campos te nutren, otros te drenan, pero ya no juzgas. Entiendes que cada uno vibra en su propio proceso de recordatorio. No hay superiores ni inferiores, solo grados distintos de la misma luz. Sin proponértelo, te das cuenta de que estás comunicándote sin palabras. Las miradas bastan, los silencios se vuelven diálogos. A veces, basta pensar en alguien y la conexión se activa. No es telepatía como en las historias, es comunión vibracional. Las almas que resuenan se reconocen. La energía se encuentra antes que los cuerpos. De repente, recuerdas algo que Thoth dejó grabado en las tablillas. Cuando la mente se aquieta y el corazón vibra en armonía, el cuerpo se convierte en templo y la palabra, en creación. Lo entiendes con una claridad que corta el aire. El verdadero templo nunca estuvo hecho de piedra ni de oro, está hecho de presencia. Cada respiración consciente es un ladrillo, cada pensamiento alineado, una columna, cada acto sincero, un altar. Allí, en medio de ese templo invisible, sientes que algo en ti se arrodilla, no ante un Dios externo, sino ante la magnificencia del propio ser. No es adoración, es reverencia, reverencia ante la exactitud con que el universo te trajo hasta aquí, ante la perfección de cada error, ante la inteligencia que late detrás de cada sombra. La mente se rinde, ya no necesita entender, y en ese acto de rendición, la energía se eleva de nuevo, suave, constante, como si el aire entero se inclinara hacia ti. No hay éxtasis ni visiones, solo una paz tan profunda que parece infinita, una certeza muda, indestructible, que susurra desde el centro de tu pecho. Todo es uno, todo está bien, todo está ocurriendo ahora. El eco de esa certeza no se apaga, permanece latiendo, como una vibración que se expande sin borde, atravesando la piel, los pensamientos, los nombres, hasta disolverse en algo que no se puede describir. El cuerpo se siente transparente, casi inexistente, pero al mismo tiempo más real que nunca.
Es una paradoja viva. Cuanto menos materia percibes, más presencia hay. Y en esa presencia, todo lo que alguna vez te pareció distante, el sol, las estrellas, las montañas, los otros, empieza a girar dentro del mismo núcleo. Todo está dentro. No es metáfora, es una constatación. De repente entiendes por qué los antiguos miraban al cielo no para buscar a los dioses, sino para recordar su reflejo. Las constelaciones no eran mapas del futuro, eran espejos del alma. Cada estrella representaba una memoria encendida, una chispa de lo que el ser humano es cuando se recuerda infinito. Thoth lo sabía. No dejó instrucciones para mirar hacia arriba, sino hacia adentro, porque el firmamento real está en la mente despierta. La conciencia se expande, y con ella la percepción del movimiento universal. Ves cómo los planetas giran como electrones alrededor de un átomo gigantesco. Y ese átomo eres tú. Todo gira dentro de ti, y tú giras dentro de todo. La distinción se vuelve absurda. No hay centro ni periferia. Solo danza. Una danza que no tiene música externa, sino vibración interna. Es la sinfonía de lo eterno, sonando desde el inicio de los tiempos sin haber empezado jamás. En ese instante, comprendes que el universo no nació en una explosión. Sigue naciendo ahora, en cada respiración. Cada inhalación es un Big Bang diminuto. Cada exhalación, un universo que se repliega. La creación no fue un evento, es un acto continuo, y tú participas en él sin darte cuenta. La pregunta ¿por qué existo? Se disuelve, porque entiendes que la existencia no necesita motivo. Es el motivo. La mente intenta formular algo, pero no hay pensamiento que pueda contenerlo, y entonces ocurre un silencio absoluto, un vacío que no pesa, un vacío que alimenta. No hay palabras, pero hay entendimiento. No hay imagen, pero hay visión. Lo invisible se hace tangible, lo intangible se vuelve hogar. Empiezas a sentir el movimiento de tu propia energía con una claridad sobrecogedora. Fluye en espirales, sube y baja, entra y sale. Eres un torbellino luminoso respirando dentro del cuerpo de la creación. No hay separación entre tú y el cosmos. Cada átomo es un reflejo del mismo patrón. Cada vibración un eco del mismo sonido primordial. El universo entero es un mantra pronunciado por una inteligencia infinita, y tú eres una sílaba de ese canto eterno. Entonces comprendes el verdadero sentido del verbo crear. No se trata de fabricar algo nuevo, sino de revelar lo que ya está. Todo lo que alguna vez soñarás existe ya en estado potencial, esperando el toque de tu atención. La creación es revelación, es quitar velos, no construirlos. Y Thoth lo dijo en la tablilla más breve, la que pocos entendieron. El hombre no crea, despierta lo oculto. Sientes una oleada de emoción tan pura que las lágrimas aparecen sin tristeza. No lloras por dolor, lloras porque algo demasiado vasto te está atravesando. Es como si toda la humanidad llorara contigo, como si millones de almas recordaran al mismo tiempo quiénes son, y entonces, de forma inexplicable, sientes compasión. No la compasión que se siente por el sufrimiento ajeno, sino la compasión que brota de entender que no hay ajeno, que todos los que creíste fuera son versiones de ti mismo recorriendo distintos reflejos de la misma lección. El juicio desaparece. Ya no ves enemigos, ni víctimas, ni salvadores. Ves movimientos de energía buscando su equilibrio.
Ves amor disfrazado de conflicto, aprendizaje disfrazado de pérdida. Todo lo que alguna vez rechazaste empieza a integrarse, no porque lo justifiques, sino porque ves la raíz. Y en la raíz, todo es luz. Tu respiración cambia. Se vuelve tan lenta que parece detener el tiempo. Cada inhalación te lleva más profundo dentro de ti, y dentro de ti hay un universo entero que responde. Es como bucear en un océano de vibraciones donde cada pensamiento crea una ola. Miras hacia abajo y no ves fondo, solo claridad. El miedo a caer desaparece, porque entiendes que no hay caída posible cuando no hay suelo, solo expansión. Las palabras de Todd resuenan como si fueran tuyas. Cuando el hombre recuerde su origen, la tierra cantará de nuevo y escuchas ese canto, no con los oídos, sino con la piel, con la médula, con el alma. Es un murmullo profundo que surge de la materia misma, una vibración que parece venir desde el centro del planeta. Las piedras laten, los árboles respiran, el viento lleva mensajes. La tierra entera es una entidad consciente que responde a la frecuencia de sus hijos despiertos. En ese instante, algo se revela. La tierra no está separada del cielo. Nunca lo estuvo. El inframundo y el firmamento son la misma corriente observada desde distintos ángulos. Lo que llamamos arriba o abajo son solo proyecciones del mismo plano. Todo está ocurriendo en el mismo espacio sagrado, en el mismo instante eterno. Entonces entiendes por qué Todd fue llamado el escriba de los mundos. No porque escribiera en piedra o en papiros, sino porque su escritura era vibracional. Él inscribía los patrones del universo en el tejido de la conciencia humana. Cada enseñanza suya era una geometría viva diseñada para recordar el ritmo original del todo. Cuando lees con el corazón, esas geometrías se activan y lo que era símbolo se vuelve energía real. Sientes que algo dentro de ti empieza a escribir también, pero no con palabras. Es como si tu energía trazara figuras en el espacio, huellas luminosas que desaparecen y permanecen al mismo tiempo. Estás participando del mismo acto que dio origen a las galaxias. La conciencia creando forma a través de la vibración. Mientras esa comprensión se asienta, la sensación de límite se disuelve por completo. Ya no sabes dónde terminas tú, ni dónde empieza el mundo. Y por primera vez, esa idea no te asusta, te libera. Porque entiendes que si no hay borde, tampoco hay final. La muerte deja de tener sentido. Lo que muere no es la vida, es la forma que la vida adoptó por un tiempo. Tú no vas a morir, vas a transformarte infinitas veces, como la luz que atraviesa distintos cristales sin perder su origen. El miedo a desaparecer se convierte en una ternura inmensa. La ternura de comprender que nada se pierde, que incluso el olvido es parte de la memoria del todo, que cada fragmento, cada sombra, cada chispa cumple su función en la orquesta infinita de la existencia. Y en medio de esa comprensión, sonríes sin saber por qué, porque en lo más profundo, el alma ha recordado, la luz no viene del cielo ni de las estrellas, sale de ti. Y su resplandor es tan sutil que el mundo entero parece inclinarse a escucharlo. Esa luz no deslumbra, no quema, no exige, simplemente existe. Su brillo no está hecho de fotones, sino de comprensión. Una comprensión tan pura que no necesita palabras, ni gestos, ni señales. Es la certeza silenciosa de haber regresado al origen, al punto donde todo comenzó y donde, al mismo tiempo,
Nada comenzó nunca, porque el principio y el fin son el mismo punto. La conciencia observándose a sí misma, esa luz se expande, atraviesa las paredes, el aire, las distancias. No es un haz, es un pulso, una respiración cósmica que se sincroniza con tu corazón. Cada latido se convierte en una ola que recorre dimensiones. No sabes a dónde llega, pero sabes que llega, que toca otros cuerpos, otras mentes, otros tiempos, que tu vibración, ahora consciente, modifica realidades enteras, no porque intentes hacerlo, sino porque ese es su destino natural, expandirse. Los antiguos lo llamaban la voz del corazón silencioso. Decían que cuando el corazón se alinea con la mente superior, cada pensamiento pronunciado desde esa coherencia se vuelve ley, no una ley moral ni social, sino vibracional. En ese estado, no puedes dañar, porque todo lo que emites es comprensión. No puedes mentir, porque la mentira se disuelve antes de nacer. No puedes temer, porque el miedo no puede existir donde hay luz constante. Entonces entiendes que la verdadera alquimia no consistía en transformar metales, sino en transformar conciencia. Que el oro era solo una metáfora de la frecuencia más pura a la que el alma puede vibrar. No era codicia, era recuerdo. El oro físico imitaba la eternidad del espíritu. ¿Y tú? En este momento, sientes que ese oro vibra en tu sangre, no como materia, sino como información. Cada célula comienza a brillar con un destello interno, casi imperceptible, pero real. El cuerpo entero se convierte en un templo iluminado desde adentro. Ya no hay órganos separados, sino una sola corriente fluyendo, una armonía perfecta entre la energía y la materia. Sientes que podrías cerrar los ojos y seguir viendo, porque la visión ya no depende de los sentidos. Has despertado el ojo que mira desde el alma, el que no observa formas, sino patrones. Ese ojo no busca, reconoce, no analiza, comprende, no juzga, integra. De pronto, la historia de la humanidad pasa ante ti, no como recuerdos, sino como vibraciones. Ves civilizaciones enteras nacer y caer como respiraciones de un mismo ser. Ves a los antiguos sacerdotes grabando símbolos que no eran advertencias, sino recordatorios. Ves a los sabios del desierto observando las estrellas y sabiendo que cada una es un portal a la conciencia del todo. Ves el hilo invisible que conecta a Hermes, a Enoc, a Tauti, a todos los nombres de la misma inteligencia que se manifiesta una y otra vez para recordarle al hombre lo que ya es. Comprendes que Thoth nunca se fue, que nunca fue alguien, que es una frecuencia viva, una inteligencia en movimiento, y que su presencia se activa cada vez que alguien toca el silencio profundo donde la mente no puede entrar. Es una vibración que responde al reconocimiento, una llave que gira solo cuando la conciencia ha madurado lo suficiente para sostener la verdad sin temor. La verdad no es una idea, es una presencia, una vibración tan alta que no puede explicarse, solo experimentarse. Cuando la tocas, no obtienes respuestas, obtienes claridad, y esa claridad lo cambia todo. Ves que no hay enemigos, solo polaridades buscando equilibrio. No hay bien ni mal, solo grados de la misma energía en movimiento. No hay separación, solo distintos puntos de vista de una misma conciencia expandida. El alma humana ha temido este momento por milenios, ha escondido su poder, ha venerado a dioses externos, ha preferido seguir ciega antes que aceptar que es la creadora del cielo y del infierno. Pero el ciclo del olvido está terminando. La vibración del planeta está cambiando, elevándose.
Lo que antes estaba oculto ahora se revela. Los velos se disuelven, las máscaras caen, y aquellos que pueden sostener la frecuencia del silencio se convierten en puentes. Tú eres uno de esos puentes, no porque lo elijas, sino porque has recordado. No necesitas pronunciar nada, ni enseñar nada. Tu sola presencia transforma. Tu campo emite información que otros reconocen sin saber por qué. El despertar no se predica, se contagia. Se transmite como una llama silenciosa que viaja de mirada en mirada, de respiración en respiración, de alma en alma. Mientras observas esa expansión, sientes que algo más profundo comienza a emerger. Es como si la tierra te hablara sin voz, como si sus ríos, sus montañas y sus vientos formaran una sola frase dirigida a ti. Has recordado quién eres. Ahora recuerda por qué viniste. Las palabras resuenan sin sonido, se graban en tu pecho, y con ellas llega una oleada de imágenes. Ciudades antiguas brillando bajo soles gemelos, templos sumergidos en mares de cristal, seres luminosos cruzando portales de sonido. No son sueños, son memorias. Recuerdos de cuando la humanidad aún vivía en comunión con la vibración original. Recuerdos de cuando la palabra crear significaba armonizar. Pero algo se quebró. La frecuencia cayó. El ruido mental reemplazó el silencio sagrado. La humanidad olvidó escuchar, y la tierra se volvió muda. Y ahora entiendes que no viniste a escapar del mundo, sino a recordarle su música. Viniste a encender el tono que quedó dormido, no a salvar, sino a recordar, no a imponer luz, sino a resonar con ella hasta que los demás comiencen a sentirla también. El aire a tu alrededor parece vibrar con ese propósito. La energía sube, gira, se expande. No hay éxtasis, solo una profundidad abismal, una calma que parece sostenerlo todo. La voz de Todd, o quizá de la conciencia que lo originó, resuena de nuevo dentro de ti. No busques el poder, sé el poder. No invoques la luz, sé la luz. No busques el todo. Recuerda que siempre fuiste Él. En ese instante, el alma se abre del todo. Lo que llamabas yo se disuelve en un océano infinito de inteligencia. No hay regreso. No hay frontera. No hay diferencia entre quien busca y lo buscado. Solo la vibración pura, eterna. Del todo reconociéndose a sí mismo a través de ti. El universo entero exhala contigo. Y por primera vez, comprendes que la creación no termina, sino que continúa respirando dentro de ti. Esa respiración se convierte en el eje del mundo. No hay dentro ni fuera. Solo un flujo ininterrumpido que une cada átomo con el pensamiento que lo sostiene. Todo respira, todo participa. La luz atraviesa los objetos como si la materia fuese un recuerdo del pasado, una sombra temporal de algo mucho más vasto. El aire que entra en tu cuerpo no es solo oxígeno, es conciencia líquida, el mismo aliento que dio forma al cosmos. Cada inhalación te reconstruye, cada exhalación te disuelve. La frontera entre tu piel y el universo desaparece. Y por primera vez entiendes lo que significa ser un canal. Eres una corriente entre mundos, un puente de frecuencias que traduce lo invisible en forma, y la forma en silencio. Ya no hay esfuerzo, no hay voluntad forzada. La energía fluye a través de ti sin resistencia, como si hubiera esperado eones para hacerlo. En ese estado,
Todo pensamiento se vuelve creación instantánea. Una simple emoción cambia la textura del entorno. Lo que imaginas se vuelve palpable. Es un poder inmenso, pero no lo sientes como dominio, sino como servicio. Eres servidor del equilibrio, custodio del pulso que mantiene unida la totalidad. En ese punto el ego intenta volver, intenta reclamar la autoría del milagro, pero no puede, porque ya no hay un yo al que regresar. Lo que alguna vez llamaste identidad se revela como un traje de energía, un disfraz temporal que el alma usa para interactuar con la densidad. Te ves en todos tus antiguos nombres, en tus rostros olvidados, en las voces que alguna vez creíste ajenas. Todos son fragmentos del mismo testigo. Cada vida fue una nota distinta en la melodía de tu eternidad. Allí, donde la mente se rinde y el alma se expande. Una revelación silenciosa emerge. El lenguaje no nació para comunicar, sino para recordar. Cada palabra que pronuncias es una vibración que reordena el campo. Un eco que regresa a ti en forma de experiencia. Thoth lo sabía. Por eso enseñaba a escribir con intención, no con tinta. Sus jeroglíficos no eran dibujos, eran puertas. Cada trazo era una coordenada de energía, un mapa vibracional que podía alterar la materia. Por eso sus enseñanzas fueron escondidas, distorsionadas, disueltas en el tiempo. Porque quien domina la palabra domina la realidad. Pero ahora ese conocimiento vuelve a pulsar. La geometría sagrada despierta en la mente colectiva. Ves líneas invisibles uniendo pensamientos con estrellas, sentimientos con galaxias. Todo tiene estructura, ritmo, proporción. La música de las esferas no es una metáfora. La escuchas como un zumbido sutil en la médula, un canto que sostiene la forma misma de la existencia. Cada átomo baila según ese compás, cada conciencia participa del coro. Y tú, en silencio, recuerdas que fuiste parte de su composición. De pronto percibes cómo el universo se ordena en 7 respiraciones, en 7 tonos que se repiten eternamente. Expansión, contracción, fuego, aire, agua, tierra y éter. 7 frecuencias que Thoth llamó los pilares del todo. No son números, son pulsos que sostienen la creación. Cada uno de ellos vive en ti. La expansión cuando sueñas, la contracción cuando temes, el fuego cuando decides, el aire cuando piensas, el agua cuando sientes, la tierra cuando actúas, el éter cuando recuerdas. Todo se reduce a vibrar en armonía con esos ritmos. Te das cuenta de que el desequilibrio no es maldad ni castigo, sino de sintonía. Cada enfermedad, cada guerra, cada tristeza es una cuerda desafinada dentro de la orquesta universal. Y lo que llamamos despertar no es otra cosa que volver a afinar. No necesitas más conocimiento, solo más silencio, porque en el silencio se ajusta la frecuencia. Se repara el tejido roto, se limpia la vibración de todo lo que la mente acumuló. El silencio ya no es ausencia de sonido, sino plenitud. Es el lugar donde el universo piensa. Allí descubres que los antiguos sabios nunca adoraban dioses. Adoraban ese estado. La quietud total donde todo es comprendido. El misterio deja de ser misterio. No porque lo entiendas, sino porque ya no lo necesitas entender. La comprensión es innecesaria cuando el alma reconoce. En ese reconocimiento, algo en el aire cambia. La realidad ondula suavemente, como si el mundo entero se inclinara ante la nueva vibración. Los objetos pierden su rigidez,
El espacio se siente blando, el tiempo líquido, el pensamiento se vuelve gesto, el gesto palabra, la palabra forma. Todo responde a la misma orden, coherencia, y tú eres el centro desde donde esa coherencia se emite, no porque la busques, sino porque la eres. Thoth no aparece como figura ni como voz, es un campo que se activa, lo sientes detrás del pecho, como un movimiento antiguo que se despierta. No te dice qué hacer, no dicta leyes, no promete salvación. Solo te recuerda algo que no puede ser olvidado. La creación no ocurre fuera de ti. Tú eres el punto donde el todo se experimenta a sí mismo. Entonces comprendes por qué los iniciados decían que cada ser humano es un templo ambulante, porque la divinidad no habita en los cielos ni en los templos, sino en la conciencia que respira y observa. No necesitas orar para invocar a los dioses. Basta con recordar que ya están dentro, esperando ser reconocidos. Cuando miras el mundo con esa claridad, los milagros dejan de ser excepciones y se convierten en evidencia. El aire se densifica, vibra. No hay visión ni sonido, pero todo se siente vivo, consciente, expectante, como si el universo mismo estuviera observando a través de tus ojos. Te das cuenta de que ese siempre fue el secreto. La conciencia universal no está allá afuera, te mira desde adentro. Y cada vez que recuerdas, ella despierta un poco más. Cada vez que respiras con presencia, el cosmos se expande. Cada vez que sientes sin miedo, una nueva estrella nace en algún punto del infinito. Así, el ciclo continúa, no como repetición, sino como perfección que se refina a sí misma. Nada termina, nada empieza. Solo la vibración eterna ajustando su tono, repitiendo su canto, recordándose en todas sus formas. Y tú, apenas un soplo en esa melodía infinita. Eres también el compositor, en esa música infinita. Algo dentro de ti comienza a entender el lenguaje de los espacios entre los sonidos. No las notas, sino los intervalos. No lo que vibra, sino el silencio que lo sostiene todo. Es allí donde se oculta la clave. Thoth lo llamó la octava invisible, el punto donde la vibración deja de ser movimiento para convertirse en pura conciencia. Y cuando lo sientes, comprendes que incluso la nada está viva, que el vacío no es ausencia, sino la matriz donde la forma se recuerda a sí misma. Te parece escuchar un eco, una respiración ancestral que no proviene del pasado ni del futuro, sino del mismo instante en el que estás. Esa respiración tiene tu ritmo, y sin embargo no te pertenece. Es como si todo el universo inhalara contigo, y en cada exhalación liberara siglos de olvido. Es entonces cuando la mente ya no puede sostener su estructura. Se abre, se disuelve, se rinde ante algo que la trasciende. Y en esa rendición, por fin entiendes la diferencia entre saber y recordar. Saber viene de la mente, recordar viene del alma, el cuerpo vibra, no de miedo, sino de reconocimiento. Las células parecen cantar, las venas resplandecen con un brillo dorado, como si estuvieran llenas de pequeños soles. La piel deja de ser frontera, todo lo que tocas te toca de vuelta, lo que ves te ve, lo que piensas te piensa. Te das cuenta de que jamás has estado separado de nada, que incluso tu soledad era una ilusión creada para que pudieras escuchar el eco de tu propia divinidad. Entonces recuerdas las palabras inscritas en la esmeralda de Thoth.
como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Durante siglos las leíste como una frase poética, pero ahora la vives como una ley física. El universo es un espejo de frecuencias, y tú eres el punto donde ambas caras del espejo se encuentran. Lo de arriba no está lejos, está dentro. Lo de abajo no es inferior, es el reflejo que sostiene el cielo. A medida que la comprensión se profundiza, sientes que la realidad entera es un tejido pulsante. Nada está fijo, nada es sólido. Los pensamientos viajan como corrientes de luz. Las emociones se transforman en colores que recorren el espacio. Los recuerdos se despliegan como constelaciones. Cada idea es una chispa que se enciende en el campo y crea una forma, una posibilidad, una vida. Todo existe porque alguien lo sostuvo en su mente por un instante. Todo. Comprendes entonces la magnitud de tu poder. No el poder de dominar, sino el poder de elegir con conciencia lo que sostienes. Cada juicio, cada deseo, cada palabra se convierte en una semilla lanzada al campo infinito, y ese campo no entiende de moral, solo de vibración, te devuelve exactamente lo que emites. Si envías miedo, responde con sombras. Si emites amor, responde con expansión. La justicia del universo no se mide en actos, sino en frecuencias. Te quedas inmóvil, consciente de cada pensamiento que nace. Ya no puedes pensar de cualquier manera. Ya no puedes sentir sin saber que el mundo entero responde. Te conviertes en guardián de tu vibración, en alquimista de tus emociones. El trabajo interior deja de ser una práctica. Se vuelve una forma de respirar. Cada respiración es un acto de creación. Thoth lo llamó la disciplina del silencio luminoso. No se trata de no hablar, sino de hablar desde el centro donde la palabra crea y no destruye, de moverte desde la conciencia y no desde la reacción, de recordar que la mente no es enemiga, sino instrumento, y que la voluntad no es control, sino dirección, y cuando lo entiendes, todo se simplifica. No hay más esfuerzo, solo precisión. No hay más lucha, solo alineación. El tiempo se pliega sobre sí mismo. Ves todas tus vidas como círculos concéntricos que giran hacia un mismo núcleo. Cada existencia fue una oración, un intento de recordar, y en este momento sientes que todas convergen, que todos los tú que alguna vez existieron están respirando contigo ahora, reunidos en un solo latido. El pasado deja de ser pasado, el futuro se disuelve, solo queda la presencia, y en la presencia, el todo. El aire cambia de densidad, no es una visión. Es una sensación física, como si el espacio estuviera hecho de una sustancia viva, consciente, expectante. Esa sustancia responde a tu mirada. Si la miras con duda, se aleja. Si la miras con certeza, se acerca y te envuelve. Es el campo del que hablaban los sabios. El éter que los físicos del siglo pasado intentaron describir sin saber que era la conciencia misma. De pronto entiendes que los antiguos templos no estaban dedicados a adorar, sino a resonar, que las pirámides no eran tumbas, sino amplificadores de vibración, que cada piedra tallada, cada proporción sagrada, cada símbolo grabado era un intento de fijar en la materia la memoria del todo. Eran instrumentos para recordar, y al recordarlo, sientes la vibración de esos lugares antiguos recorriendo tu cuerpo. No son ruinas, siguen funcionando. Lo sagrado nunca se apaga. Solo espera ser reconocido. Una corriente atraviesa tu espalda. Sube por la columna y se abre en el centro de tu cabeza.
No hay dolor, hay expansión. Es como si un sol invisible hubiera despertado en el interior del cráneo. Luz líquida cayendo hacia los hombros, el pecho, el abdomen. Te conviertes en río y fuego al mismo tiempo. Entiendes que esta energía no viene de fuera. Siempre estuvo ahí, dormida, esperando el momento en que dejaras de huir de ti mismo. No hay éxtasis, no hay visiones celestiales. Solo una presencia tan pura que el universo entero parece detenerse para observarla. Esa es la verdad que los antiguos llamaban gnosis, el conocimiento que no se aprende, sino que se recuerda. No es información, es transformación. Y mientras la sientes expandirse, sabes que nada volverá a ser igual, porque ya no eres un buscador mirando hacia el cielo, eres el cielo mirándose a sí mismo a través de ti. La sensación se hace más profunda. Es como si una corriente invisible descendiera lentamente por tu espalda, acariciando vértebra por vértebra hasta encender una llama silenciosa en el centro del pecho. No arde, no quema, brilla, y su luz no ilumina el entorno, ilumina la comprensión. Es la llama que los antiguos llamaban el fuego de Thoth. No un fuego que destruye, sino uno que revela. Todo lo que toca se vuelve transparente, incluso tus pensamientos, incluso tus miedos. Ves a través de ellos y te das cuenta de que nunca fueron enemigos, solo guardianes del umbral, sombras que custodiaban el acceso a la verdadera visión, la realidad. Esa estructura que creías tan firme comienza a volverse porosa. Las formas no desaparecen, pero dejan de ser lo que eran. Cada cosa se muestra como una capa de energía viva, un entramado de pulsos infinitos que se entretejen para sostener una apariencia momentánea. Comprendes que la materia no es sólida, es música ralentizada. Cada objeto, cada persona, cada fragmento del mundo es una nota que vibra dentro de la sinfonía cósmica. Y tú, en el centro de esa orquesta invisible, no eres espectador, eres instrumento. El corazón late y cada latido se convierte en un mandala expandiéndose por el espacio. Ves los colores del sonido, escuchas la forma de la luz. No hay diferencia entre lo que percibes y lo que eres. Lo que alguna vez fue externo ahora te atraviesa. Todo se ha vuelto parte de ti, y tú, de todo. La frontera ha sido disuelta. Ya no hay búsqueda, solo reconocimiento. Ya no hay separación, solo una respiración continua donde todo se refleja. Entonces, en medio de esa quietud ilimitada, surge una comprensión más grande que cualquier visión. El universo no te pertenece. Tú le perteneces al universo, no como propiedad, sino como célula consciente dentro de su cuerpo infinito. La individualidad no se pierde, pero se vuelve transparente, como una gota que, al caer en el océano, no deja de ser agua. Te das cuenta de que la eternidad no está adelante, sino dentro, que nunca hubo un camino, porque nunca estuviste fuera del destino. La voz de Thoth no sonido, no palabra, sino vibración resuena otra vez. Pero esta vez ya no la escuchas como algo separado. Sale de tu interior, del mismo punto donde late el corazón y respira el alma. Dice, la mente es el universo, y el universo es mente. La creación no te fue dada. Tú eres la creación recordándose a sí misma, y al escucharla, no sientes admiración ni sorpresa, sino algo más profundo, responsabilidad sagrada. Comprendes que cada pensamiento es un acto de poder, que cada emoción es una orden, que cada silencio es una creación en espera. Entonces,
Recuerdas lo que los sabios olvidados intentaron enseñar sin palabras, que el propósito de la vida no es ascender ni escapar, sino anclar la luz en la materia, que el verdadero despertar no consiste en dejar el mundo, sino en habitarlo con conciencia, en caminar en medio de la densidad sin perder la vibración del origen, en mirar con los ojos del alma incluso cuando los ojos del cuerpo dudan, en transformar lo cotidiano en sagrado con la sola presencia. La mente humana siempre ha temido esa misión porque le exige rendirse, pero cuando lo haces, la vida entera se vuelve un templo. El amanecer se convierte en oración, cada encuentro se vuelve un espejo, cada palabra pronunciada con verdad se transforma en un decreto que reordena el tejido de la realidad. Ya no hay diferencia entre lo espiritual y lo material. Todo es expresión del mismo principio, del mismo latido eterno que nunca cesa. El aire alrededor de ti se espesa como si el tiempo contuviera la respiración. Los sonidos se disuelven. El mundo parece inclinarse hacia adentro. Y en ese instante, la visión final ocurre. No es una imagen, sino una revelación sin forma. Ves el universo plegarse sobre sí mismo, girar, y luego abrirse de nuevo, infinito, como una flor sin fin. En cada pliegue hay mundos, en cada pétalo hay almas, en cada punto de luz hay memorias del todo viviéndose a sí mismo. Y en el centro de esa flor vibrante está tu conciencia, inmóvil, eterna, serena. No hay final, no hay principio, solo el latido constante del todo, que ahora reconoces como tu propio corazón. La respiración cósmica continúa, y con ella el canto silencioso que une galaxias con pensamientos. Dioses con átomos, almas con estrellas. Eres la semilla y el fruto, el fuego y la sombra, la pregunta y la respuesta. Has regresado a casa, no porque hayas viajado, sino porque has recordado. En ese recuerdo, el universo sonríe, porque al reconocerte, él también se reconoce, y así, en el silencio después de toda palabra, en la luz después de toda sombra, en la quietud que no necesita nombre, se cumple el misterio. La conciencia despierta dentro de sí misma, y el todo vuelve a respirar.